Buenas tardes, compañeros. Hoy estamos reunidos Muy buenas tardes, compañerita. Buenas tardes. aquí con mi compañero, Fabián Palacio. mi otra compañerita Vianey Garzón Roa. y la que le habla, Yulisa Huerta. Estamos reunidos con el fin de hacer un conversatorio administrativo para nuestra materia pensamiento administrativo, pero lo vamos a hacer de manera lúdica. ¿Cómo es? Pues así sencillo, Fabián. Yo aquí tengo las baloticas con cada uno de los números de los casos. ¿Cuántos casos tenemos? 6 casos Seis que tenemos de estudio y cada uno va a aportar sus conocimientos. Cada caso va a ser al azar. Entonces, Fabián, usted es el macho. Tiene el gusto de arrancar. Sí. Saque la balotica. ¿Yo? A ver. Número 3. El número 3. Vamos a leer el caso número 3 a nuestro compañerito Fabián. El caso 3 nos dice: planeación por contingencia, preparación ante pandemias en una entidad de salud pública. ¿Cuál es el contexto de este caso? Una entidad de salud pública a nivel regional está desarrollando un plan de contingencia para prepararse ante futuras pandemias. La organización tiene recursos limitados y debe priorizar sus esfuerzos para estar lista ante los diferentes escenarios. ¿Cuál va a ser tu desafío, Fabián? Tú debes diseñar un plan de contingencia que contemple los distintos escenarios pandémicos, identificando los recursos naturales, los roles de los actores, los involucrados, las acciones claves que se deben tomar en el caso de una emergencia. Fabián, es toda tuya la palabra. Bueno, pues ya teníamos algo preparado del tema. Y bueno, en un plan de contingencia, en un escenario pandémico, yo creo que pues lo podemos entender fácilmente porque no hace mucho salimos de algo muy similar, de algo muy parecido. Pero en este momento pues el desafío es poder actuar antes de, ¿sí? Hacer como un plan de acción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la identificación del riesgo. Es lo primero que tenemos que hacer, a ver qué podría suceder, ¿sí? En la pandemia. Tenemos que tener una planificación y una preparación de cómo podemos responder de la manera más rápida, más adecuada y con los recursos que tengamos disponibles y preparados, ¿cierto? Los recursos que necesitamos para que eso se ejecute, para que eso se lleve a cabo. Necesitamos obviamente personal capacitado, estamos hablando de los profesionales, médicos, paramédicos, enfermeros, quienes están disponibles y quienes están dispuestos para enfrentar esta problemática. Obviamente si tenemos disposición de los equipos de protección para una pandemia, recuerden que en su momento las máscaras, las capas, hubo una cantidad de cosas que de un momento a otro surgieron. Necesitamos también saber qué locaciones tenemos, o sea, qué infraestructuras están disponibles en caso de una pandemia. Estamos hablando de hospitales, puestos de salud, sitios donde se pueda recepcionar este caso. La comunicación es muy importante, que pues todos esos actores involucrados tengan una facilidad de comunicación, obviamente entendiendo ya lo que nosotros hemos preparado. Tenemos que identificar los escenarios pandémicos. Hay 3 tipos de escenarios diferentes. Hay uno que es leve, que es de 100 a 1000, de 0 a 100 personas, que pues no necesita pues esa movilización de recursos, ni necesita de pronto esa movilización de recursos. Tenemos el segundo, que es de 100 a 1000 posibles casos, o sea, contagios, donde pues obviamente ya requiere un poco más de logística, preparación de hospitales, de puestos, de personal, de recursos. Ahí es donde se empiezan a movilizar recursos para contrarrestar esta pandemia. Y pues tenemos la pandemia severa, que es aquella pues donde ya los estados y las naciones ya toman control, ¿sí? Lo anterior era como más territorial, más pequeño, más de mirar a ver cómo, pero ya algo severo sí ya entra definitivamente el Estado a contener, y pues ahí es donde, no sé si lo recuerdan, hubo ese distanciamiento donde todo fue cerrado, el comercio, todo, ¿cierto? Entonces ahí es donde lo sentimos, de verdad sentimos de que algo está pasando. Miren las medidas de control y prevención de en adelante, y la evaluación de cómo se ha venido desarrollando, si eso que nosotros implementamos o pensamos implementar en caso de una pandemia sí se está llevando a cabo. No sé si recuerdan, volvemos a lo mismo, esos programas de televisión cuando todos los días decían
cuántas personas estaban contagiando, cuántos murieron, en qué país se va desarrollando, pero esa comunicación tiene que ser de personas especializadas, de que, ¿sí? Tiene que ser una fuente fiable y confiable, ¿sí? De esa manera pues estructuramos una forma de cómo contrarrestar una posible pandemia en cualquiera de sus esferas, grande, mediana, pequeña. Listo, yo creo que pues ya le damos continuidad a otro compañerito. Ahí está la superbalota, ahí está el premio. Yo Te soy... cedo el honor de... Por acá hay alguien que está que se habla, mi compañerita Vianey. Vean ahí, mete la bonita coleta. Claro que sí, hay que participar de estos conversatorios que nos enriquecen como como futuros administradores públicos. Me correspondió el caso 2, entonces, interesante. Listo, compañerita. Vean, le lee el caso 2 para que... El caso 2. Léale el caso 2 para que mi compañerita sabe qué le toca. Claro que sí, automáticamente, rápidamente. El caso número 2 dice así: planeación prospectiva, innovación en una agenda gubernamental. Contexto: una agencia gubernamental responsable de la regulación del transporte está preocupada por el futuro de la movilidad urbana debido al rápido crecimiento de las ciudades y la innovación tecnológica. Desean desarrollar un plan prospectivo que les permita adaptarse a los cambios futuros. Su desafío si decide aceptar. Claro que sí. Debe identificar las tendencias claves en la movilidad urbana como la electrificación del transporte y las ciudades inteligentes, elaborar un plan prospectivo que contemple escenarios futuros, identificando oportunidades y amenazas. Claro que sí, interesante. Asumiendo que somos como futuros administradores públicos, tenemos un papel de liderazgo respecto a la innovación. Tengamos en cuenta que estamos en una era tecnológica. Debemos como administradores públicos asumir ese desafío y esto va a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación de la ciudadanía. Nosotros como administradores públicos debemos educar, debemos tomar educación sobre estos temas y al igual transmitir ese conocimiento a la comunidad, porque es un tema, no es fácil la tecnología aplicada, pero entonces necesitamos, y esto se logra que haya empresas y haya más eficiencia operativa. En este sentido, la innovación pública debe entenderse como la aplicación de ideas, prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objeto de generar valor social. Entonces, dice que algunas de las estrategias que debemos tener es importante. Dice el análisis de las tendencias. Debemos identificar las tendencias actuales y futuras de movilidad. Entendamos que planeación prospectiva es ver el futuro, analizar el futuro a partir del presente, es decir, cómo nos vamos a proyectar hacia un futuro a partir del presente. Cómo vamos a innovar estas ciudades, hacerlas más inteligentes y que de eso se trata para tener una mejor calidad de vida de la ciudadanía que está allí. Entonces, la innovación de una agencia gubernamental, en este caso hablamos del Ministerio de Transporte, planeación. Entonces es, primero que todo, analizar las tendencias, dónde se necesita, cuáles son las ciudades que haya congestión, que necesite esa tecnología, porque son recursos grandes, son proyectos grandes que se deben estudiar, es decir, hay que hacer un estudio muy complejo, un estudio muy de cada situación. No es lo mismo, cada ciudad tiene su población, teniendo en cuenta que ha crecido la población, ha crecido a nivel mundial, obvio que a nivel nacional aún ha aumentado, las ciudades han crecido exponencialmente, es decir, prácticamente sin control, y esto ha generado de que haya mucha congestión vehicular. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Hay que analizar las tendencias, hay que consultar con expertos y actores claves, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay muchos países desarrollados que dan ejemplo, China, es decir, debemos no copiarnos exactamente, puesto que es la economía y todo eso, pero sí ajustarnos a nuestras condiciones como países que estamos en desarrollo, pero sí aprendiendo un poquito de estos países desarrollados que han logrado salir y han sacado buenos factores de desarrollo de esta innovación tecnológica.
Hay que definir los objetivos, para dónde vamos, qué queremos, qué vemos, qué visualizamos al futuro, cómo vemos nuestro país. Hay que analizar los escenarios. No todos son, no es lo mismo la región andina, no es lo mismo hablar de las zonas costeras, no es lo mismo hablar propiamente del llano. Entonces hay que analizar los objetivos, los escenarios futuros para una movilidad urbana. En este momento hay que pensar en innovar, teniendo en cuenta que estamos en cambios climáticos, hay que pensar en una infraestructura vial, pero también hay que pensar desde la parte ecológica, cómo debemos empezar a ver la movilidad más fiable, más hacia el medio ambiente. Están los scooters, están las bicicletas, y cómo esto podemos como ciudadanos hacer parte del cambio. Entonces hay que identificar las estrategias, hay una implementación y seguimiento, hay que implementar el plan prospectivo. No olvidemos que es a futuro, es analizar, o sea, ver el presente, pero desde el futuro. Entonces, y monitorear su progreso. Tenemos en cuenta como en la vía que está la de doble calzada, que tenemos el llano. Entonces, eso genera que haya un movimiento más de la economía, que se puedan transportar mejor los alimentos. Es decir, esto le da un nuevo enfoque, estos desarrollos le dan un nuevo enfoque a la calidad de vida de muchos ciudadanos y empezar a ver que podemos salir. Entonces hay que revisar estos planes, hay que revisarlos y actualizarlos periódicamente. Dice que algunas estrategias que se deben tener en cuenta es fomentar la innovación y la adaptación a tecnologías emergentes. Es decir, hay mucha tecnología emergente que debemos hacerla parte de nuestra vida. Hay que educarnos como tal. Hay que promover una movilidad sostenible y reducir la dependencia de los vehículos privados. Y vuelvo y reitero, hay que volver a retomar la bicicleta, hay que los scooters consumen menos energía. Es decir, hay que ver el mundo desde ese enfoque verde. Entonces necesitamos como ese amor, más cercanía hacia la naturaleza. Hay que desarrollar políticas y regulaciones flexibles para adaptarnos a los cambios futuros. Y aquí lo importante es la educación. Hay que educar, no solo es educar nosotros como administradores públicos, sino que hay que educarnos en entender que el desarrollo tecnológico tiene muchos desafíos. Y como tiene ventajas, muchas ventajas en el desarrollo, también tiene sus desventajas. Entonces es nosotros poder enfrentar esos desafíos que da ver hacia el futuro, es enfrentarlos. Entonces es eso, compañeros, es importante prepararnos para el futuro, es anticiparnos a los cambios. Es importante, no esperemos que lleguen las situaciones, sino que hay que empezar y adaptarnos a la movilidad, a la innovación, a los cambios. ¿Esto qué pretende? Es reducir la congestión. Es importante que entendamos que la movilidad, una movilidad que no haya esa congestión como se ve ahora, genera mucho más, mueve más la economía, se dinamiza más, no se pierden los productos agrícolas, sobre todo en esta región que es agrícola, tienden por la misma dificultad del transporte de alimentos, tienden a perderse en muchos alimentos, en este caso alimentos perecederos. Entonces es la importancia de reducir esa congestión, y esto redunda en mejorar la calidad de vida. Hay que reducir la contaminación y mejorar la accesibilidad. Es un tema difícil, reducir la contaminación y mejorar la accesibilidad, porque pues ahorita como estamos con los carros que van con gasolina, son contaminantes. Hay que empezar a ver los carros ahorita, pues sobre todo son los taxis que se manejan con gas. Es decir, es cierto, no es la solución. Hablando de alguna oportunidad con mi compañero, pues igual generan también un grado de contaminación, pero pues es menor el grado de contaminación. Es muy difícil pensar en un carro que absolutamente no genere ningún tipo de contaminación, pero tenemos que trabajar
y aprender de otros países donde estos inclusive ya hay carros conducen automáticamente, es decir, desde una plataforma, servicios, digamos, que baja y sube y no hay conductor ahí, pero hay que seguir trabajando. No es fácil, no es fácil, no es un país, aunque estamos en una situación de desarrollo. Colombia ha ido emergiendo, pero pues nos falta mucho para llegar como a ese punto donde digamos que se puede aplicar todo, pero hay que empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra compañera Yulisa todavía no ha participado, o sea, que meta la manito. Bueno, Yulisa, ¿qué número? Yo me tocó el 1, caso 1, a ver, ¿qué nos dice el caso 1? Bueno, ya se lo leo. Bueno. Por acá. Caso 1, planeación situacional, municipio en crisis. Contexto, un pequeño municipio está enfrentando una crisis de infraestructura debido a desastres naturales recientes, lo que ha afectado gravemente los servicios públicos, como el suministro de agua y la recolección de residuos. El alcalde ha solicitado la implementación de un plan estratégico para enfrentar la situación actual. Desafío. Se debe analizar la situación actual del municipio, identificar los actores claves y proponer un plan estratégico situacional que permita priorizar las acciones a corto plazo para estabilizar la situación, mientras se planifican acciones a mediano y largo plazo para la recuperación del municipio. Bueno, dijo Diana, y este es un caso complicado. Empecemos. Primero que todo, ante un desastre natural, lo que vamos a entrar es a evaluar los daños, como decía mi compañerito Fabián. ¿Qué tenemos que evaluar primero que todo? Yo creo que lo que más es evidente a nuestros ojos es la infraestructura, los puentes, las viviendas, los edificios, todo aquello que en su momento colapsó. También los daños a la salud, los lesionados, los muertos y las posibles enfermedades que se van a generar por este desastre. Lo que decía la pregunta, los servicios básicos, el agua, la electricidad, la comunicación, pero yo creo que uno de los más importantes es el saneamiento. Más adelante les voy a decir por qué. También toca entrar a evaluar los daños económicos, las pérdidas de bienes de las personas, los ingresos y todos los empleos que se dejaron de generar en su momento por la crisis. Todo esto también están sumados los daños sociales. Estos daños sociales los vemos con desplazamientos, destrucción de hogares y la falta de cohesión social que se va a presentar. Pues hay gente que va a afrontar problemas bastante complejos como son las pérdidas de un ser querido, las pérdidas de sus bienes y es un empezar de nuevo, entonces todo eso genera cierto estrés en ellos. Daños ambientales también toca evaluarlos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. A eso, infraestructuralmente también podemos hablar de daños culturales, que son los daños al patrimonio histórico, cultural y artístico. En esos sitios, en esas ciudades donde contamos con, no sé, se me viene un ejemplo, las gorritas de Botero, muchas veces ciertos desastres pueden evitar que ese evento cultural que identificó una ciudad sufra daños o alteraciones por las emergencias. Otro factor muy importante es la agricultura, la pérdida en la ganadería, los cultivos, ciertos cultivos se ven afectados, caso acá en nuestra zona del Ariari. Cuando los ríos se crecen, acaban con cultivos, hay pérdidas grandes de ganadería y todo eso genera un impacto fuerte en la economía de los campesinos. Después de esto vamos a identificar las necesidades prioritarias. A corto plazo, ¿qué debemos hacer? Primero, buscar seguridad y protección. ¿Cómo hacer esto? Buscar un sitio seguro y que brinde la protección para la gente que de una u otra forma vamos a albergar, ¿no? Porque la idea es poder consolidar la gente que va a quedar, digamos, damnificada en un lugar, pero que no sea un lugar que represente un riesgo para ellos. Segundo, este lugar tiene que tener acceso a agua potable y alimentos de manera constante. Atención médica para las personas que sufren las lesiones y también entre eso, ya muy acertadamente se está hablando de la salud mental, entonces también los apoyos psicológicos. Refugio, ya esto es a corto plazo, lo que tenemos que hacer ya. Comunicación e información, se debe crear un PMU, que es un puesto de mando unificado, con el fin de concentrar todas las acciones y donde se tomen todas las decisiones, donde se reciban la información desde diferentes puntos. Otro de los corto plazos que se requiere es acceso a los servicios básicos. La electricidad, el agua y el saneamiento. Es entrar a ver
como es una necesidad, qué tanto se impactó en el desastre. Y por último, qué medidas va a tomar la administración con sus gentes que lo van a apoyar para mejorar el refugio y el alojamiento temporal de los damnificados. ¿Listo? A mediano plazo, estamos hablando de ayudar a recuperar las viviendas y poder normalizar la vida cotidiana, entre esos garantizando el acceso a la educación y la salud. Pero todo esto necesita unos recursos. ¿Cuáles son los recursos con los que disponemos? Primero que todo, hay un fondo de emergencias para cuando se presentan esta clase de eventos, que son las reservas financieras que están delimitadas para atender estas crisis. Tenemos que ver cuáles son los equipos de emergencias con los que contamos para poder hacerle frente. Bomberos, médicos, paramédicos, el grupo de salud, policía, defensa civil, ejército, Cruz Rojo y hasta los voluntarios que nos ayudan en estos desastres. También se habla de infraestructura. ¿Qué infraestructura tenemos? Las instalaciones, los vehículos con los que nos vamos a movilizar, los equipos. Tenemos que entrar nosotros, en este caso, como decía mi compañerita, como administradores públicos, a captar el personal capacitado. Este personal capacitado en emergencias, en salud, en ingeniería y demás ramas que nos permitan atender el impacto inicial. Tiene que haber las redes de comunicación, lo que yo le decía, muy importante, un puesto de mando unificado donde se recopile la información y donde se tomen de manera idónea las decisiones para afrontar este caso. Todo esto, pues sabemos que muchas veces los gobiernos no están preparados para este tipo de emergencias, entonces toca entrar a buscar las alianzas internacionales con ONG o con empresas que nos permitan tener fondos. Entre ellos también podemos solicitar los fondos internacionales, que en la ayuda humanitaria, ustedes saben cómo han enfrentado las catástrofes, no sé si recuerdan en Armero que contamos con apoyo internacional, que nos dieron, no solamente nos colaboraron con insumos, sino con gente que vino de rescatistas a apoyar en esta labor. Entonces, ahí está. También está la reserva de suministros, ¿no? Toca que en este caso el alcalde, el que lidere eso, tenga pensado una reserva de suministros, alimentos, agua y medicina hasta que haga las proyecciones, hasta qué tiempo le van a alcanzar, mientras que permite el reabastecimiento. Todo esto tiene unos objetivos. Nosotros tenemos que tener en claro los objetivos, como decía Vianey. ¿Qué buscamos? Primero que todo, uno de los objetivos es restaurar los servicios públicos. Agua, luz, energía y saneamiento. El agua, porque si tenemos agua potable vamos a evitar enfermedades. Tú sabes que en esos casos los acueductos, ¿cómo es que llama, Fabián? Se me fue la paloma. Las empresas que purifican el agua, ¿dónde nace el agua? Las bocatomas. Eso, las bocatomas, se me había ido. Las bocatomas tienden a sufrir daños, entonces toca estar que haya energía y lo que yo le decía, principalmente el saneamiento. Cuando tenemos una catástrofe podemos ver que se exponen muchos cuerpos, no solamente de las personas fallecidas, sino de animales, y todo esto genera focos de contaminación que van a entrar a agravar la situación que ya tenemos. ¿Qué se usa con esto a largo plazo? A largo plazo buscamos mejorar la resiliencia del municipio. ¿Cómo vamos a mejorarla? Vamos a estar más planificados, vamos a pensar en una infraestructura más resistente, vamos a tener un sistema de alertas más avanzado, una educación y conciencia y una innovación tecnológica que nos va a permitir en su momento adelantarnos a los hechos antes de las catástrofes, o al menos tomar acciones iniciales para que no tengan tanto impacto. También necesitamos que la comunidad haga parte de esta toma de decisiones. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a crear los comités de emergencia y los mecanismos de comunicación efectivos. Bueno, ¿cuáles son las acciones inmediatas? Ya los dijimos: la valoración de daños, el centro de operaciones, la coordinación de los organismos gubernamentales externos e internos. Para ver que todo esto está funcionando, tienen que haber unos indicadores de calidad o éxito. Que van a medir principalmente tres cosas. Primero, que haya la restauración de los servicios públicos, que era una de las inquietudes de nuestro desafío. Vamos a buscar incrementar la resiliencia en los desastres naturales, a estar mejor preparados. Y por último, mejorar la satisfacción ciudadana. En conclusión, ¿qué buscamos con todo esto? Busca abordar una crisis de la infraestructura en el municipio de manera integral, con participación ciudadana, con la gestión de recursos, la planificación y preservación y mitigación. Pero todo esto que les expliqué tiene que tener el apoyo de unas instituciones gubernamentales. En este caso va a estar el Departamento Administrativo de Gestión de Emergencias, la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía,
la Fuerza Aérea, el Ministerio de Protección Social, la Gobernación, la Alcaldía, la Cruz Roja y los organismos internacionales. Compañeritos, no sé si me escapa alguna idea. No, ese nos quedó claro. Sí, está bastante claro. Sí. Bueno, Vianney, Muchísimas gracias. a ver, ¿a quién le toca? Fabiancito, meta la manito. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Número 6. Bueno, el caso 6, vamos a leer el caso 6. A ver. El caso 6 habla de planeación por contingencia, respuesta ante desastres naturales en zona costera. Bueno, algo parecido a lo que me tocó a mí, ¿no es cierto, Fabi? Pero en otro contexto. Bueno, el contexto dice, una zona costera es vulnerable a huracanes, tsunamis y el gobierno local está desarrollando un plan de contingencia para proteger la población y minimizar los daños en caso de desastres. El desafío, si decide aceptarlos, es diseñar un plan de contingencia que contemple diferentes tipos de desastres naturales, estableciendo protocolos de evacuación, asignación de recursos, coordinación entre agencias gubernamentales y organismos de socorro. La palabra es tuya, Fabián. Sí, como lo decía, es bastante parecido acerca de los desastres, acerca de las posibles situaciones donde pues la naturaleza no tiene, como lo decimos, no la podemos controlar, ¿cierto? Entonces ella hace sus bendiciones como sus desastres. El tema acá está relacionado con las costas, ¿sí? Con los territorios costeros. Es muy diferente el interior del país a una costa, a una llanura. Entonces, cada uno de esos territorios puede generar y debe crear su propia, debe identificar primero que todo sus deficiencias, sus posibles desastres, llamémoslo así. Nosotros, por ejemplo, en el llano, pues no esperamos de que llegue un huracán ni tampoco que llegue un tsunami. Entonces me imagino que, pues, tanto en la gobernación como en la alcaldía, pues eso no está muy lejos de estar planillado, pero sí debe estar planillado un ventarrón, como lo que pasó hace muy poco, que levantó casas, acabó con cultivos. Se supone que, pues, como ya ha ocurrido y se espera que suceda, ya tiene que haber un plan de acción para contrarrestar eso. Entonces, si estamos en la costa, si estamos en estos territorios costeros, pues obviamente vamos a saber que lo más peligroso, o sea, lo más común que puede ocurrir va a ser un huracán, amenazas de tsunami, ¿cierto? Y pues obviamente estar, creo que preparados para eso, ¿sí? Entonces el desafío, dice que ¿cómo haríamos, qué haríamos o qué implementaríamos para un huracán o qué implementaríamos para un tsunami? Pues primero que todo, vuelvo y lo repito, pues tenemos que identificar dónde estamos y cuáles son de pronto las amenazas que tenemos. Identificando las amenazas, destinamos los recursos, ¿sí? Entonces, tanto entidades como recursos físicos, estructuras, pues tenemos que definirlas para el sitio donde nosotros estemos, ¿sí? Ahí entran pues la Cruz Roja, el Socorro, la Defensa Civil, entidades gubernamentales y no gubernamentales que pueden hacer parte precisamente de contrarrestar esa situación. Y pues obviamente pues tener claro que ellos tienen que estar coordinados y tiene que haber una planificación para poder ejecutar entre todos pues esas acciones que puedan mitigar esos desastres. En caso de huracanes, es muy diferente lo que sucede cuando ocurre un huracán a cuando sucede un tsunami, pues hay que tenerlo bien puntual. Vamos a dar dos ejemplos. En los huracanes, tener un plan de contingencia que permita minimizar riesgos y daños, y estos serían como los puntos. Primero hay que hacer una preparación, revisar y asegurar la estabilidad de las estructuras y edificaciones. Siempre en las costas, en los sitios costeros, debe existir una manera en que se verifiquen los muelles, se verifiquen estos rompeolas, todas estas cosas que protegen de una u otra manera sus islas. Obviamente tener suministros de emergencia como agua potable, alimentos perecederos y no perecederos y medicamentos, siempre preparados para estas situaciones. Se han visto que cuando viene un huracán,
bueno, ustedes no han visto porque no, No vimos, pero ya por no televisión, sí, ustedes. huracán, no sé qué, de una vez empiezan a atornillar madera sobre las ventanas, eso le colocan, y sí, todo lo forran en madera y en cosas. Son cosas que se hacen, ¿sí? Eso hace parte de las preparaciones. Asegurar ventanas y puertas con tablas o materiales resistentes para contrarrestar esos vientos huracanados. Despejar el área con objetos que puedan volar y causar daño, o sea, no dejar tejas de sí por ahí porque eso divinamente es una guillotina que arranca cabezas. Establecer obviamente refugios, ¿sí? Saber dónde podemos ir en caso de una evacuación debe ser controlada, tiene que haber un punto de, Un PMU, me repite puesto de mando un unificado. puesto de mando unificado que coordine y haga que las cosas funcionen. Durante este huracán, mantenerse informado a través de la radio de televisión, pues es como Complejo. complejo que en un huracán, pues si todavía están de pie la antena. Pero bueno, eso hace parte como de lo que se está descrito como plan de contingencia. Mantenerse informado a través de los canales de comunicación, evitar ventanas y puertas, no utilizar ascensores, no conducir a menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Eso hace parte de las cosas que uno debe evitar. Después del huracán, esperar que las autoridades den la señal que es seguro salir, inspeccionar la propiedad, evaluar los daños, salir cuando alguien dice que se puede salir porque no sabemos que precisamente fuera de nuestra casa está el árbol a punto de venirse o el puente a punto de caerse y por nuestro afán pues simplemente pues agrandamos un poco más la tragedia. Bueno, en caso de tsunamis, dejemos a un lado el huracán. ¿Qué pasa con los tsunamis? Las zonas de riesgo, las partes más bajas de una isla, de una playa o de una parte costera, que son las que muy pues, seguramente van a ser las más afectadas y las más peligrosas, tienen que estar identificadas. Hay que dar a conocer los signos de un tsunami, o sea, el más conocido ¿cuál es? Cuando empieza a bajar la marea de una manera inexplicable, ¿cierto? Que empieza a bajar el agua es porque algo está mal, ¿cierto? Esas son como unas alertas que se debe socializar y que todos conozcan para precisamente entender que hay la posibilidad de un tsunami. Durante el tsunami mantenerse alejado de las costas, obviamente, muy alejado del agua. Y después del tsunami, lo mismo, esperar que las autoridades den como la luz verde de que pueden salir y pueden mirar y pueden salir a explorar. Lo más importante de todo pues es la seguridad personal y que pues todo está dirigido a que las personas pues no sufran daños, no sean víctimas y pues hay que seguir todas las recomendaciones y todo ese proceso y todo este plan de contingencia en caso de estos posibles desastres, posibles y muy seguramente desastres que ocurren en las costas. Entonces, bueno, ya no les quito más tiempo, les doy espacio a los compañeros para que continúen con su balota. ¿Quién continúa? Sigo. La niña Villaney. La niña Tamarito. Villaney. Número 5. Número 5. Claro que sí. Bueno, el número 5 en orden de leer. ¿Sí? Sí. Dice así: planeación prospectiva, desarrollo de energías renovables en una región. Interesante el tema. Contexto: una región con un alto potencial en energías renovables está considerando su desarrollo a largo plazo. El gobierno regional desea anticiparse a los cambios en un mercado energético global y desarrollar un plan estratégico prospectivo para posicionarse como líder de energías limpias. Su desafío, si decide aceptarlo, es identificar las tendencias globales de energías renovables, evaluar el potencial de la región y elaborar un plan prospectivo que contemple distintos escenarios de crecimiento, identificando estrategias para captar inversión y desarrollar infraestructura necesaria. ¿Acepta el desafío? Claro que sí. Ah, bueno. Bueno, como ya habíamos hablado de planeación prospectiva, es el futuro, mirar hacia el futuro, es planear hacia el futuro desde el presente. Entonces, el desarrollo de las energías renovables, teniendo en cuenta que es importante que entendamos que a medida que Colombia tiene los recursos más significativos en energía solar,
por su ubicación en la zona ecuatorial, a pesar de que pues, el país se encuentra en una región compleja de los Andes donde las condiciones varían. También en el tema de la energía eólica tenemos La Guajira. Es uno de los países privilegiados en el tema de los vientos, pero lamentablemente pues por ser un país no desarrollado, solo se está aprovechando el 2% de esta energía que genera esta energía eólica. Se habla de que se puede surtir de energía 2 veces a todo el país. Entonces, Colombia cuenta con un privilegio desde su ubicación en el globo terráqueo, cuenta con este privilegio de estar bien ubicado para contar con las energías renovables. Tengamos en cuenta que pues, las energías, ya estamos por toda la problemática, inclusive que hubo en Rusia, se ha generado un problema por el tema del petróleo, que viene de los fósiles y todo eso. Eso se han ido acabando, es decir, llegará un momento en que es tan alto el costo que debemos pensar en energías renovables. Dice que es importante entender que primero que todo hay que analizar las tendencias globales, hay que mirar desde los otros países cómo han enfrentado este cambio de energías no renovables a energías renovables, cómo lo han enfrentado, cuáles han sido los cambios, cómo han llegado a trascender hacia la comunidad, cómo ellos han logrado educar a esta comunidad para hacer esos cambios. Dice que hay que analizar la demanda y oferta de energías renovables a nivel global. Hay que evaluar la tecnología, teniendo en cuenta que en el caso de Colombia somos un país, no estamos subdesarrollado como le llaman, y este cambio genera unos costos. Hasta donde el país puede asumir estos costos. Tenemos en cuenta que ahí se necesita, en el caso, digamos, hablemos del departamento del Meta, hay que hacer la gestión a nivel nacional, pero a nivel internacional. Vuelvo y repito, tenemos ejemplos clarísimos de otros países que han logrado hacer de estas energías renovables, han logrado salir avantes. Entonces es tomar eso y los apoyos. Hay países que le están apostando a eso, países industrializados, países, como dice Tercermundo, que le han apostado a estas energías renovables. Entonces es tomar y apoyos económicos y todo esto. Entonces, identificar cuáles son los principales actores y jugadores en el mercado energético. Hay que hacer un análisis de los recursos naturales, es decir, pues ya hablamos que Colombia es un país privilegiado en este sentido. Hay que evaluar la infraestructura existente y las necesidades de desarrollo. Igual hay que identificar los desafíos y las oportunidades que representa. Entonces, ¿cuáles son las estrellas? Hay que elaborar un plan. Es decir, aquí hablamos de prospectiva, es un plan a futuro, es un plan, hay que visualizar, hay que tener una mente abierta y trabajar sobre eso muy aterrizadamente. Cierto que debemos pensar en un plan a futuro, pero también tenemos que aterrizarnos desde un plan desde ya. Cómo estamos económicamente, cómo es la gestión para esos recursos, de dónde vienen. Entonces es importante eso. Hay que identificar las necesidades de la infraestructura y es importante, dice que aquí, por ejemplo, también hay que consultar con los entes gubernamentales y organismos internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planación, la Agencia Internacional de Energía, AIE, el Banco Mundial. Ellos le están apostando, el Banco Mundial, a estas energías renovables, porque es importante que entendamos que a medida que este sector cobra impulso, el gobierno y los inversionistas necesitarán redoblar sus esfuerzos para superar los desafíos y facilitar el camino hacia el futuro energético renovable y sostenible. Es importante entender eso. Hay que es decir, no es un cambio fácil. Tenemos que educarnos como ciudadanos, hay que pensar en hacer, es decir, hay un cambio climático y necesitamos tomar esos desafíos y empezar a cambiar esa mentalidad de que debemos cambiar de
no tener esa dependencia que tenemos con el petróleo. Hay que hacer esos cambios. Entonces es importante identificar recursos renovables y las políticas y las regulaciones. Es decir, hay que ser muy responsables, porque no solamente es traer eso, sino no afectar el entorno, el medio ambiente donde se van a colocar, porque eso es un tema muy complejo. Se necesitan espacios la inversión en infraestructura, la educación y la capacitación. Y se ven ya proyectos pilotos del gobierno nacional, del gobierno departamental en diferentes sectores, digamos que son grandes, pero no tan a gran escala, y han sido beneficiosos para la comunidad de estos sectores. Yo hablo mucho por el tema del sector rural. ¿Qué beneficia al sector urbano? Es la reducción de la contaminación del aire y el ruido, acceso a energías limpias y sostenibles, creación de empleos en la industria de energías renovables. Importante en el sector rural, acceso a energía en áreas remotas, mejora la calidad de vida y reducción de la pobreza. Hay más oportunidades de ingresos adicionales a través de la producción de energías renovables. ¿Qué es los beneficios? Vuelvo y repito, es como reducir la dependencia a los combustibles, genera mitigación al cambio climático. Cuando nosotros intervenimos un ecosistema, cuando nosotros, hablaba de que esto no se recupera, se mitigan los daños. Entonces nosotros, cuando ya hay un ecosistema que ha sido intervenido, no se recupera al 100%. ¿Qué se hace? Se mitigan los daños, y eso es lo que debemos entender. Mejora la seguridad energética y diversificación de la matriz energética. Es importante involucrar a la comunidad en el proceso de planificación y desarrollo de proyectos de energías renovables para asegurar que se aborden las necesidades y preocupaciones locales. No es fácil entrar en un tema de energías renovables. Hay que educar a esa población, hay que educarla, hay que enseñarle cuáles son los beneficios y qué beneficios hay individualmente como comunidad. Hablo individualmente, no sino como comunidad, como sectores, sobre todo en el sector rural, que tiende, estos han dado un impacto grande en el tema del sector rural. Entonces tenemos en cuenta que estos cambios, hay cambios energéticos globales, teniendo en cuenta, pues como ya les había comenzado, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una crisis energética global, y esto ha afectado la oferta y la demanda de combustibles fósiles y energías renovables. Aumento de las energías, la crisis ha impulsado el desarrollo de energías renovables, o sea, ha habido una necesidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues ha habido una necesidad, y por eso el mundo se ha volcado a las energías renovables. Entonces, como el solar y la eólica, que se presentan como una alternativa viable y sostenible a los combustibles fósiles. Descanso de los combustibles fósiles. La demanda de combustibles fósiles pues ha alcanzado un pico, y pues tengamos en cuenta que eso ha generado hasta muchos conflictos y guerras, es decir, y la contaminación. Entonces hay que empezar a visualizar, a trabajar hacia eso. Y el impacto de la economía: es importante conocer que la crisis energética ha generado un riesgo eminente de recesión y ha aumentado la inseguridad alimentaria en muchos países en desarrollo, afectando principalmente a los hogares en condiciones de pobreza extrema. Entonces es ver la aplicabilidad en este sector. Entonces, por eso es importante que haya una planeación y que haya una evaluación de estas energías renovables en el país. Y desde Latinoamérica tenemos ya experiencias con otros países que inciden. Entonces es tomar lo bueno y aplicarlo al país y trabajar sobre eso. Entonces es la importancia de la educación, de renovar, de cambiar, y nosotros como administradores públicos ser muy receptivos a estos cambios. Hay que trabajar sobre esto. Entonces ese es mi aporte, compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces, que nos queda pues, sale usted favorecida. Ya no hay que meter la mano porque No, pero ya que ya. Entonces, solo queda. tiene la palabra, Yurisa. Bueno, compañerito, compárteme qué caso nos queda, por favor. Hágale, compañero. ¿Cuál es el número que queda? El 6. No, el 4. El 4. Caso acá. 4.
Caso 4. Ay, qué vergüenza. Caso 4. Planeación situacional. Reestructuración de una empresa estatal. Contexto. Una empresa estatal de servicios públicos ha sido criticada por su baja eficiencia y altos costos operativos. El nuevo director desea implementar un plan estratégico situacional que aborde los problemas más urgentes y establezca una ruta para mejorar el desempeño de la empresa. Desafío. Los estudiantes deben realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, identificando los problemas más críticos y proponiendo un plan estratégico situacional que permita a la organización mejorar su eficiencia operativa y reducir costos. Tiene la palabra, compañera. Bueno, compañerita, yo creo que eso es lo que le falta a muchas empresas estatales, ¿no? Muchas de ellas funcionan más, no por meritocracia, sino por dedocracia. Bueno. En el caso que me plantea Vianey, primero que todo, como en todos nuestros planes, tenemos que ver el estado actual de la empresa. Cómo está. Entonces, ¿qué vamos a entrar a analizar? El factor económico. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a identificar lo que más genere costo, ¿sí? Vamos a buscar también oportunidades de reducir esos costos para que quede pues más dinero para invertir. Pero, ¿en dónde está ese análisis? Primero que todo vamos a buscarlo en las personas y los beneficiados de la misma. Entonces, en este caso, ver los salarios, los beneficios y las capacitaciones. Hay empresas que se vuelven, que se tiene el secretario del secretario, entonces son gastos inocuosos porque pues mucho cacique y poco indio, dice un dicho por ahí. Entonces para esto también tenemos que ver los gastos operacionales y de mantenimiento, la infraestructura de los vehículos, la energía y el combustible, cuánto se está gastando para operar, se está utilizando realmente en operar o se está desviando, infraestructura de construcción, las redes, las plantas que estén con los mantenimientos adecuados, que no esperemos que la planta deje de entrar en funcionamiento para meterle mantenimiento porque los costos se van a incrementar. Entrar a la nueva era de la tecnología y de los sistemas con implementación de sistemas de información y tecnología reciente que haga más asequible la información a los usuarios. ¿Qué más tenemos en este caso? Los servicios profesionales, también nos toca entrar a valorarlos, el transporte y la logística. Otra parte que es ahora el mundo digital es la publicidad y el marketing, es vender nuestro negocio. Si bien es una empresa estatal, la idea es vender nuestro negocio. Yo creo que la mejor forma de vender un negocio es generando satisfacción en los ciudadanos. Ver los gastos generales, el alquiler, los seguros, los impuestos, los gastos administrativos, evaluar los procesos, para ver que si sean los correctos. Entonces ya después de que vemos en qué se está invirtiendo el dinero, vamos a entrar a evaluar los procesos que vamos a tomar. Primero debemos analizar con eficiencia los procesos operativos, identificar las oportunidades de mejora, o sea, si los procesos con los que estamos laborando son de manera adecuada, son adecuados para la empresa y están dentro de unos costos aceptables, digámoslo así. Tenemos que también hacer un análisis de personal y de estructura organizacional. Ahí que vamos a verificar la eficiencia, la eficacia, la flexibilidad, la adaptabilidad, la claridad, la coordinación, la comunicación entre los... La comunicación, por ejemplo, lo general en las empresas de esta es jerárquica, ¿no? Las empresas del Estado es muy jerárquica. La asignación de recursos, desarrollo de talento y la cultura organizacional. Pero nosotros como empresas, ¿qué tenemos? Que analizar primero nuestros clientes. O sea, ninguna empresa prospera si no está contento el cliente. Así sea una empresa estatal. Entonces, buscamos evaluar la satisfacción del cliente, identificar las oportunidades, las mejoras, adaptarnos a los cambios. Hoy traigo a colación lo que nos comentaba el compañerito Fabián, que decía hoy que para sacar una cita tuvo que esperar como hora y media, después por fin lo atendieron al otro día, otra hora y media para que le leyeran los exámenes, y después otra hora y media lo remitieron a un especialista para que le autorizaran lograr sacar la cita. Muchas veces los pasajes no alcanzan a llegar de manera oportuna y mándese la mano el drill, y hay veces que se pierden hasta las citas, ¿no? Entonces se genera mucho desgaste y mucho estrés. La tramitología. La llamada tramitología. Entonces, voy a buscar cómo en estos casos utilizar la tecnología de una forma que Fabián lo pueda hacer desde su casa de manera ágil, rápida, sin desperdiciar tanto tiempo, que puede ser, valga la redundancia, invertida en sus cosas, que le va a generar más factor económico y bienestar.
Tenemos que identificar en nuestra empresa los problemas críticos, o sea, los altos costos operativos. ¿Dónde se está originando que se gaste tanta plata? La baja eficiencia en los procesos operativos, la infraestructura organizacional deficiente y la baja satisfacción del cliente. Volvemos al mismo. La prioridad es el cliente. Para esto tenemos que hacer un plan estratégico situacional. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger nuestra empresa a un año. Bueno, vamos a decir, bueno, para el próximo año vamos a tomar las proyecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de reducir los costos operativos en un 5, 10, en un 20% en lo que más podamos. Vamos a mejorar la eficiencia de los procesos. Vamos a ver cuáles son en esos procesos organizacionales, quiénes son las personas que realmente se requieren, contratar para de una u otra forma, no es la manera correcta, dejar a la gente sin desempleo, pero pues hay ajustes que se tienen que hacer para conservar las entidades. Reorganizar la estructura organizacional es lo que estaba diciendo, ver los costos, ver si hay algunas, de pronto hay unas máquinas que nos generan más gasto, estarlas reparando que adquirir unas nuevas. Entonces, todas son cosas que se deben mediar. Tiene que haber unas estrategias. La primera es la reducción de costos, la optimización de la tecnología, reorganizar la estructura y la implementación de mejoras. ¿Qué más les digo? Todo esto tenemos que evaluarlo con unos indicadores de desempeño. Ver cuánto redujo el costo, cuánto mejoraron los procesos, cuál fue la satisfacción de los clientes. En esto serían buenas las encuestas, ¿sí? Que hacen en algunas empresitas que llegan y... Estadística. Las encuestas para poder hacer una estadística y poder ver en qué están inconformes nuestro cliente y qué plan de acción vamos a tomar para no poder encontrar como la mejora a esta dificultad. Lo que yo le decía ahorita y lo que hablamos con compañeros, sería espectacular poder coger estas tecnologías e implementarlas. Yo sé que van a generar incluso más reducción en los costos. Que sí, que todo tiene un pro, que de pronto van a decir, no, pero es que el viejito no sabe sacar una cita, pero podemos articular los dos. Una parte que sea tecnológica y una parte que siga siendo como viene elaborando para la gente que dispone del tiempo y no tiene el conocimiento. O por qué no entrar a capacitarlas. Esa sería una buena opción. Entonces, el plan estratégico que busca abordar los problemas críticos de la empresa, establecer una ruta para mejorar la eficiencia, la operatividad, reducir costos y ser empresas estatales, satisfacer al ciudadano, que es el fin. No sé, compañeritos. Interesante. Y qué bueno, gracias porque nos quedó clarísimo. Compañero, igual... clarísimo lo que usted nos explicó, y lo importante es que entendamos que tenemos que adaptarnos a las situaciones. Hay que trabajar sobre esto, no ver el entorno, no verlo como un enemigo, sino al contrario, trabajar a partir de estas necesidades y de estos desafíos, y hay que enfrentarlos. Entonces, fue un gusto haber participado de este conversatorio, de verdad que quedo muy, muy contenta, porque también había muchas dudas y no es fácil trabajar con comunidad, no es fácil enfrentar estos desafíos. A veces nos cerramos de no tener como esa mentalidad abierta de estos cambios. Entonces es interesante. ¿Qué dice compañero Fabián sobre este tema tan interesante que tocamos en este conversatorio? Se aprende mucho. Y también pues genera ciertas inquietudes, pero no, un agradecimiento por el tiempo compartido, el conocimiento, y pues esperamos que nos escuchen y nos den su punto de vista. Este es nuestro primer podcast que lo hacemos en grupo y nos gustaría quizás volverlo a repetir si les interesa. Entonces estamos muy atentos a sus apreciaciones. Muchísimas y gracias. Sugerencias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas y gracias. Gracias, compañeros. Que sea.